¿Qué concepto tienes de la ansiedad? ¿Es imposible curarla o este término está mal utilizado? ¿La ansiedad tendrá que ver con temas genéticos o simplemente con medicación podemos pararla o controlarla? La verdad es que existen un sinfín de etiquetas que le hemos asignado y la sociedad, el mundo le ha dado a la ansiedad, el trastorno mental más común de los Estados Unidos que afecta a más de 40 millones de personas. Cuando escuché esta cifra me quedé impactado porque la verdad, imagínense cómo serán estos mismos números a nivel mundial. De eso conversé con Andrea Viso, psicóloga especialista en hábitos y ansiedad, que además me ha ayudado a transitar y a vivir este proceso del manejo de la ansiedad y hacerlo en un momento y espacio sin etiquetas. Así conversamos hoy y te invito a disfrutar de este episodio. Bueno, y estamos en otro episodio acá de Sin Etiquetas y hoy traigo a alguien muy especial porque además de admirar toda la parte de trabajo que viene haciendo, ella también tiene su podcast. Me parece alguien además muy enfocado en generar contenido puntual, pero que va aportando mucho. Ella es psicóloga, especialista en neurociencia y tiene un máster en nutrición clínica y también en trastornos de la conducta alimentaria. Pero la razón que me llevó a conocerla es que es experta en hábitos y ansiedad. Esa palabrita que a veces nos retumba y que viene como muy ahorita en estos momentos popular, por decir de alguna manera. Pero la verdad es que yo conocí a Andrea, que es mi invitada hoy, Andrea Viso, en uno de los momentos que yo pudiera decir de mayor incertidumbre de mi vida, justamente en mayo de 2022, y fue como romper el vidrio de emergencia y decir, Andrea Viso, te necesito en mi vida y en este momento en este podcast. Carlos, querido, gracias por traerme acá, gracias por esta invitación. Me fascina este espacio y me encanta el tema. Hay mucho de qué hablar, efectivamente. Para mí es un privilegio estar aquí y un privilegio ser parte de tu vida y que tú seas parte de la mía. No, imagínate tú que tengo que decirte yo a ti, que para darles contexto a quienes estén escuchando o viendo esto, como les comentaba, en ese mayo de 2022 yo empecé a sentir una ansiedad que yo pudiera decir mucho mayor, una ansiedad que sencillamente no podía yo controlar. Ya yo había tenido ciertos episodios de ansiedad, pero habían sido muy puntuales. Pero en este momento fue como no tenía razón aparentemente o al menos yo no la encontraba. Eh, Además, era una situación de no poder estar tranquilo que me llevó, por ejemplo, a regresar antes de un viaje en donde yo estaba, que me llevó además a ir a varios médicos porque creía que tenía algo o hacerme exámenes. Entonces fue como que un momento yo pudiera decir, de bastante crisis. No sé cómo lo dirías tú o cómo lo viste tú en ese momento, que ya hoy lo podemos decir con mucha más tranquilidad. En ese momento era como que, André, ayúdame. Y Efectivamente. además, tú también viviste la ansiedad. No es Uh, ajeno a ti. Entonces decidiste entenderla tanto que te dedicaste a apoyar a tanta gente en esto. André, comencemos definiendo, ¿no? La ansiedad y qué nos trae la ansiedad a la vida, cómo el cuerpo entiende la ansiedad. Fíjate, es una pregunta que suena súper simple y al mismo tiempo es compleja. A mí me gusta llevarlo como a distintos puntos para que se entienda bastante bien. Y son puntos muy concretos. Primero, es un mecanismo de supervivencia. En otras palabras, nosotros no podemos vivir sin ansiedad. Nosotros no podemos sobrevivir sin ansiedad. Porque de alguna manera la ansiedad es como esa alerta que el cerebro tiene para decirte, epa, presta atención a esto, ¿no? Como que hay algo que no está andando bien. Y es el Ujú. mecanismo que tiene para decirte, mira, necesito que voltees a ver esto, que a lo mejor en tu rutina diaria estás demasiado sumergido y no estás pudiendo ver. Nosotros solemos ignorarla y ahí es cuando empieza a representar un problema, pero no es un problema, es un mecanismo de supervivencia necesario para vivir. Se convierte en un problema cuando de alguna manera no la sabemos canalizar o Ujú. no tenemos las herramientas necesarias para prestarle atención y que nos dé la información que realmente nos quiere dar. Al mismo tiempo es una función adaptativa, ¿no? Por esto mismo que acabo de decir, todas las funciones adaptativas son cosas con las que los seres humanos venimos ya programados que nos ayudan a adaptarnos al entorno. Nosotros, la función máxima del cerebro es sobrevivir. Ok. Listo, es la única.
Y para sobrevivir, ¿qué hace? Se adapta. Donde fueres, hagas lo que vieres, bueno, eso, se adapta. Se va adaptando al entorno, claro, dice, yo tengo que conocer cómo se mueven las cosas aquí, con qué se come esto y con qué se come aquello, para yo poder adaptarme a este entorno. Entonces, la ansiedad juega un papel muy importante en este ciclo de adaptación, porque ¿qué hace el cerebro? El cerebro aprende. Aprende todo el tiempo y aprende sin pedirnos permiso. ¿Qué aprende en el caso de la ansiedad? Riesgos, peligros, miedos. Y eso es lo que nos presenta. Enseguida que ve algún disparador nos dice, epa, aquí puede haber un peligro. Ey, aquí puede... Y esto porque es tan importante entenderlo, Carlos. Y esto es algo en lo que yo siempre hago demasiado énfasis. Porque eso es lo que hace que la ansiedad sea personal, individual. Es de cada quien. La ansiedad no es una sola. ¿Por qué es de cada quien? Porque esa manera de adaptarse es conociendo peligros y no todos conocemos los mismos peligros a lo largo de nuestra vida. Lo que Claro. a ti te genera ansiedad puede que a mí no, aunque los dos hayamos experimentado una ansiedad terrorífica. Ujú. Terrorífica. Yo podría decir que si la ansiedad tiene niveles, yo llegué al último y al que le sigue a ese. Pero no por las mismas razones, no de la misma manera, aunque tenga ciertas similitudes en el cómo se manifiesta, porque somos seres humanos programados de una misma forma, la ansiedad es una cuestión personal y esa es la razón por la que es personal, porque responde a miedos que cada uno ha ido adaptando según su experiencia de vida. Claro, y me parece súper interesante rescatar una frase que dijiste al principio y es que no podemos vivir sin ansiedad, porque a veces cuando yo echaba el cuento de lo que pasé o de cómo la viví y ya no tienes ansiedad, y una cosa que aprendí contigo es que no es que aprendemos o dejamos la ansiedad, es que aprendemos a convivir y a entendernos tanto que ya identificamos cosas que, bueno, decimos, mira, yo tengo que mejorar estas cosas o tengo que trabajar en esto para que la ansiedad, yo no diría la controlemos, pero vivamos con ella, ¿no? Porque ya está, por decir, instalada en nuestro cuerpo. Ahora, decirle esto a alguien que está viviendo ansiedad en este momento le puede generar más ansiedad. O sea, si tú le dices a alguien ansiedad de que no, tienes que vivir con esto y esa es la, o sea, no hay para dónde agarrar, no, ya va. O sea, ¿cómo en realidad nosotros empezamos a entender que hay que convivir con la ansiedad? Mira, nosotros tenemos que vivir con una ansiedad funcional, pero bajo ninguna circunstancia con una ansiedad disfuncional. Y ahí está la gran diferencia. La ansiedad, cuando es disfuncional, no es necesaria. Es Ujú. totalmente innecesario. Es todo lo contrario. No funciona. La palabra lo dice todo. Entonces, no es aprender a vivir con ansiedad en el sentido de aprender a vivir con la ansiedad que tienes hoy, sino Ujú. esa ansiedad que tienes hoy, si está siendo problemática, si está representando un obstáculo en tu vida diaria, eso no es funcional. Entonces, esa no es la ansiedad con la que tienes que aprender a vivir, sino tienes que aprender a vivir con la ansiedad funcional, porque además la vas a amar, la vas a amar. Eso que tú acabas de decir, que tú dices, bueno, André, pero si le decimos esto a una persona que está pasando por ansiedad, yo lo entiendo perfectamente. La razón por la que yo entré a un laboratorio de neurociencia y dije, me voy a dedicar el resto de mi vida a investigar, fue porque me dijeron constantemente que tenía que aprender a vivir con eso y dije, me niego. O sea, que esto yo me niego a vivir así, pero es que no existe. Yo voy a estudiar esto para ver qué es lo que hay detrás de esto, ¿no? ¿Qué hay detrás? Demasiadas cosas, pero ¿cómo lo resumimos, no? Primero, una cosa clave de entender, hay tres componentes. Detrás de la ansiedad hay tres componentes. Uno emocional, uno Ajá. fisiológico, que es muy importante, y uno cognitivo. Lo que quiere decir que la ansiedad abarca estos tres aspectos de nuestra vida, que lo son todo. ¿Fisiológico en qué sentido? El cuerpo. La ansiedad se manifiesta a través del cuerpo. Un ataque de ansiedad, por ejemplo, es una manifestación fisiológica de la ansiedad, pero Ujú. siempre nos modifica fisiológicamente. Emocional, porque obviamente tiene muchos componentes emocionales y gran parte de las razones que los despierta, que causa la ansiedad, son meramente emocionales, son miedos, son cuestiones que tenemos en nuestro sistema emocional. Y luego está la parte cognitiva. La parte cognitiva suele ser la más importante de abarcar, porque la ansiedad es muy cognitiva, y es Ujú. la preocupación. El componente cognitivo de la ansiedad es la preocupación. Entonces, Ujú. en este punto hay algo clave para responder a tu pregunta, que es la preocupación es otro mecanismo con el que nosotros los seres humanos ya venimos programados. ¿Por qué carajo venimos programados con una cosa tan incómoda como preocuparse por algo? Ok, Totalmente. porque nosotros no la utilizamos para lo que realmente vino o para lo que realmente la tenemos programada. La preocupación está programada en nosotros para ser una fuente
de solución de conflictos. Es decir, la preocupación, ¿qué hace en nosotros? En pocas Te palabras y pone resumido. alerta, ¿no? Al final del día te pone alerta de algo. Totalmente, Ujú. totalmente. Agarra tu sistema atencional y dice, vas a ver es esto. ¿Por qué hace eso? Porque dice, si yo te quito todo lo demás y yo nada más te permito que veas esto, tú le vas a encontrar una solución más rápido. Pero ¿qué Ujú. hacemos los seres humanos? Decimos, veo esto y le empiezo a dar vueltas. Claro. Y sigue, sí, pero y sí, pero y sí, y sí, y sí, y sí, o sea, hasta que llegas al punto de, y si el sol se cae mañana. Sí, y O es sea, que la ansiedad, André, te lleva a repensar y repensar y repensar, tal cual lo explicaste, bueno, que lo explicaste buenísimo, ¿cómo sabes de esto? O sea, lo explicaste muy bien de cómo se siente y cómo trabaja la mente para quienes hemos vivido la ansiedad de encontrar en cualquier situación de la vida misma que estamos transitando en ese momento, la pregunta y la repregunta y encontrarle el problema a lo que sea. Es decir, encontramos en cualquier cosa que nos esté pasando una preocupación y nos empezamos a sentir hasta enfermos, como lo comentaba hace minutos, empezamos a sentir hasta dolores, que me imagino eso tiene que ver una parte de lo que nos mencionabas de cómo se expresa en nuestro cuerpo, en cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, ahora te pregunto sobre esas tres partes, ¿no? Como mencionas, de la ansiedad. Pudiéramos decir que hay partes que van desde adentro, que es esa parte cognitiva, luego está la parte emocional y luego la parte fisiológica, que es cómo eso se traslada a un hormigueo, a un dolor de cabeza, etcétera. ¿Siempre están incluidas las tres cuando vivimos la ansiedad o hay unas que se evidencian más que otras? preguntaza. Mira, por lo general, la que más se manifiesta es la cognitiva. La ansiedad es conocida por ser bastante cognitiva, a diferencia del estrés, por ejemplo. ¿Sí? O Ok. sea, la ansiedad vive mucho en nuestra mente, tiene mucho que ver con bucles mentales, con rumiación, que rumiación viene del acto de rumiar, que es cuando las vacas comen y comen y mastican y no Ujú, tragan. Y es ujú. como que siguen masticando y tienen pasto todo el día así en la boca. Eso es rumiar. Entonces, cuando decimos rumiación de pensamiento, es que un mismo pensamiento lo masticamos, lo masticamos, lo masticamos, lo masticamos, lo masticamos. Entonces, la ansiedad es muy cognitiva, pero siempre están presentes los tres componentes. ¿Por qué es tan importante entender que siempre están presentes los tres componentes? Porque por los tres componentes tú la tienes que canalizar. O sea, tú no vas a manejar la ansiedad diciendo nada más, o sea, a punta de pensamiento, Ujú, ni ujú. la vas a manejar a punta de prácticas con tu cuerpo, ni la vas a manejar a punta de emociones, la tienes que canalizar por los tres. Y esto se llama triple sistema de respuesta. El triple sistema de respuesta es saber responder a la ansiedad por mis tres vías. Es decir, yo siempre, eso es clave. Yo me tengo que asegurar que yo respondí a esto por las tres vías que yo tengo. ¿Cuáles Ujú. son esas tres vías? Que responden un poco a los tres componentes, pero las tres vías serían la conductual, la fisiológica y la cognitiva. La conductual es lo que yo hago. Yo tengo que responder a través de mi acción, de mi accionar, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, mis prácticas de autocuidado, la respiración. Son particulares de cada quien. Ahorita Ujú. podríamos hablar de algunas que yo considero que son más genéricas, pero cada quien ha de conocer sus prácticas con las que más se identifica y las que más le funcionan, también dependiendo de qué tipo de ansiedad esté teniendo y cómo se le esté manifestando, ¿no? Pero hay que responder de manera cognitiva, luego tienes que responder de manera conductual, también vas a responder de forma cognitiva y también vas a responder de forma fisiológica. Y Ujú. al mismo tiempo eso te invita a ser preventivo. ¿Por qué? Porque si yo cuido estos tres aspectos de mi vida, si yo cuido mi cuerpo, si yo cuido mi salud orgánica, fisiológica, si yo cuido mis hábitos, mis conductas, lo que yo hago, y si yo cuido mis pensamientos, yo estoy previniendo la ansiedad. Claro. 100%. Estoy haciendo medicina preventiva. O sea, estoy diciendo, cualquier manifestación de ansiedad que yo tenga, yo la voy a reconocer porque estoy conectada conmigo. Que ese, me estoy ya saltando a otros lugares, ¿no? Pero tu pregunta es muy amplia y eso es muchas veces la razón por la cual percibimos la ansiedad como un problema. Ujú. Nosotros percibimos la ansiedad como un problema porque no la hemos percibido hasta que se convierte en problema. Y aquí acabas de dar justo en el punto que quería conversar contigo y que nos explicaras un poco para redefinir y entender
yo no diría los diferentes tipos de ansiedad, pero las diferentes presencias, ¿no? Que nos traen nuestro cuerpo, nuestra mente, etcétera. De hecho, investigando un poco antes de hablar aquí contigo, la ansiedad es el trastorno más común en Estados Unidos y afecta a más de 40 millones de adultos. O sea, esto era algo que yo no tenía ni idea. Y que quien vive por primera vez la ansiedad cree que es un extraterrestre, ¿no? Y si no lo ha hablado con alguien. En estos momentos es un tema del cual se habla más. Sin embargo, yo siento que hay un vacío muy grande del entendimiento y del concepto que tenemos de ansiedad. Y en este concepto, André, he hablado con amigos que también me han contado, o también cuando yo les cuento mi experiencia, y la diferencia entre un ataque de ansiedad, la ansiedad y un ataque de pánico. O sea, son lo mismo, cómo se come eso, con qué se mezcla, de dónde viene, o sea, porque es que todavía no es que es un ataque de ansiedad, no, eso es de pánico. Ah, no, pero es que eso es ansiedad generalizada. No, 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 ya vamos a entender para saber si alguien nos está escuchando, bueno, mira, yo puedo estar identificado más con esto o he sentido más esto. Sí. Mira, tú sabes que eso es una pregunta súper común, es una Ajá. duda muy común. ¿Cuál es la diferencia y con qué se come todo esto, no? Sencilla. Cuando nosotros tenemos, vamos a poner un ejemplo, manifestaciones de ansiedad, difícilmente eso interrumpe nuestra funcionalidad diaria. Es decir, Ok. yo tengo ansiedad, yo estoy sintiendo que a lo mejor tengo ansiedad, tengo ciertos pensamientos ahí que se me están despertando, pero yo no dejo de hacer nada de mi rutina. Yo puedo trabajar, yo puedo salir, yo puedo hacer mi vida, la vivo normal. Cuando esto empieza a obstaculizarme, entonces la ansiedad empieza a ser un problema. Ya podríamos potencialmente hablar de un trastorno de ansiedad. Fíjate que ansiedad ya también hay que diferenciarla de trastorno de ansiedad. No es Ujú. lo mismo. Diagnosticar que una persona está teniendo manifestaciones de ansiedad no es lo mismo que diagnosticar que una persona está teniendo un trastorno de ansiedad. Y luego, un paso más adelante, está el trastorno de ansiedad generalizada, que es el TAC, ¿no? Que es el que Ok. también acabas de nombrar. Trastorno de ansiedad generalizada es básicamente cuando ya esta problemática empieza a tocar absolutamente todas las áreas de mi vida, las 24 horas de mi vida. Y ya ahí sí es verdad que mi vida se paró. O sea, yo Ok. vivo en función de mis manifestaciones de ansiedad. Yo Ujú. puedo o no puedo hacer cosas dependiendo de qué tanta ansiedad tenga. Ahí ya podríamos hablar de un trastorno de ansiedad generalizada. Luego están los ataques, ¿no? Ujú. Diferenciar un ataque de otro a nivel práctico no es, o sea, para la persona, digamos, no es demasiado sencillo, pero básicamente tiene que ver con la intensidad. Ahora, ¿qué pasa? Yo soy muy partidaria, yo vivo una vida, incluso como profesional, muy afín con tu podcast, sin etiquetas. Ujú. Etiquetar las cosas Ujú. muchas veces nos complica un poco. ¿Por Ujú. qué? Porque una cosa es darle nombre, que eso es muy importante, poder darle nombre a las cosas y organizar las ideas. Y otra es etiquetar. Cuando yo etiqueto, por lo general, yo me doy un espacio de convertir algo en una excusa. Es decir, no, Ujú. lo que pasa es que yo tengo trastorno de ansiedad generalizada, entonces yo, tú sabes, yo no puedo hacer eso porque yo tengo el trastorno, o sea, o porque yo soy ansiosa. O No, es que yo no actúo puedo de tal cosa. X o Y forma porque sí, porque tengo esto. Entonces me etiqueto y me encasillo ahí, ¿no? Y me voy dando a mí misma excusas. Yo Ujú. hice eso, tú no sabes cuánto tiempo hice yo eso. No es que yo soy ansiosa, no es que yo tengo ataques de pánico, no es que yo tengo ataques de ansiedad, no es que yo, o sea, denme nombres que yo me los pongo, por favor, para yo entender por qué es que yo no estoy haciendo X o Y cosa o porque yo siento de vez en cuando que me voy a morir. Vamos a definir un ataque de ansiedad rapidito, ¿no? Un ataque de ansiedad es, hay distintas matices, ¿ok? Yo te voy a decir toda la sintomatología y al final es, para poner la etiqueta oficialmente se tendrían que cumplir 7 de 10, o sea, esto vamos a hacerlo muy genérico, muy para seres humanos, ¿no? Vamos a bajar esto a la vida real. Se tranca el pecho. Tengo una sensación de dolor de pecho, como que me falta el aire, no puedo respirar y hay algo que Ujú. me falta el aire, ¿no? Puedo tener sudoración, puedo llegar a tener temblor, Ujú. empiezo a tener bucles mentales, que por lo general podría definir ese tipo de pensamientos como catastróficos, y hay una sensación de que me puedo morir. O sea, hay Ok. miedo a la muerte en el momento, ¿no? Es como que, ¿voy a morir? Claro, porque de repente es como demasiado, esa falta de respiración que siento, esa trancada de pecho Claro. es tanta que yo siento que me puedo morir. Ujú. Y la ansiedad tiene una cosa muy interesante. De todas las cosas que yo he estudiado
en el mundo de las emociones, la ansiedad tiene una cosa que siempre me ha fascinado. Bueno, no es nada bonita, ¿no? Pero me fascina, que es la ansiedad puede ser disparadora de ella misma. Entonces, en esos momentos, o sea, por lo general todas las otras emociones tienen disparadores alternativos, es decir, hay algo que dispara tal cosa, pero el simple hecho de pensar en un ataque de ansiedad Te puede genera más generar un ansiedad. ataque de ansiedad. Sí. Claro, claro. Y ese es el bucle en el que yo creo que mucha gente se siente cuando está viviendo eso. Es decir, siento Sin que me duda. estoy ahogando, pero ya estoy empezando a sentir taquicardia, pero mira, también estoy sudando y puede que una cosa no esté relacionada directamente a a esa sensación, a esa exteriorización de la ansiedad, pero al caer en el bucle comienzan a aparecer otras cosas que te hacen pensar, bueno, es lo que tú acabas de decir, me voy a morir. Y la realidad es completamente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno para empezar a entender el cerebro y empezar a que también nuestro cerebro trabaje en función de decirte, ni te vas a morir, vas a estar bien y esto parte, tú también te lo estás recreando en tu mente? Ese es un ejercicio que uno puede hacer, ¿no? La narrativa que uno mismo se va contando, que en algún momento cuando lo hablamos, cuando yo estaba en esa crisis, me sirvió muchísimo, ¿no? Y yo decía, Dios mío, yo casi ni rezo, pero para mí eso era como mi rezo en el aeropuerto cuando me estaba regresando en el avión y yo decía, wow, pero... Y ahí me di cuenta de la importancia, uno, de conocernos, del autoconocimiento y dos, del poder de la mente. O sea, el poder de la mente tiene más fuerza que cualquier cosa. Yo en ese momento prefería, André, tener $1 en la cuenta, pero estar tranquilo mentalmente, que mi mente no me hablara, que mi mente no me generara preocupación. Entonces, cuéntanos cómo uno entrena, pudiera decir, el cerebro. Sí, 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 sin duda. Tú acabas de decir algo que es demasiado clave, que yo creo que es exactamente mi misión de vida, ¿no? Que es conocer el cerebro. O sea, es que es como que, no sé, si yo te puedo regalar a ti la computadora más increíble del planeta Tierra, pero si tú no la sabes usar, no haces absolutamente nada con eso. Uh Vas a -huh. usar Word y PowerPoint. O sea, porque, y ya. Y resulta que es ultrasónica la cuestión, ¿no? Entonces, nuestro cerebro es increíblemente maravilloso. Y no conocerlo es justamente lo que nos lleva a estos lugares. Entonces, al final es en gran parte conocerlo. Ahora, hay una cosa muy importante con la narrativa. Tú acabas de hablar de narrativa. La narrativa es brutalmente importante, pero no es un kit de emergencia. Es Okay. decir, cuando tú estás en un ataque de ansiedad, acudir a en ese momento cambiarte la narrativa es inviable. Sí. ¿Por qué? Y hasta Porque ya estás imposible, lo diría sumergido. yo. O sea, es imposible Es que tú entres imposible. en una narrativa donde no, sí, es verdad, todo va a estar bien. Es mentira, ¿no? La narrativa viene tú tienes que irla construyendo también. Eso, Uh eso. -huh. La vas construyendo, que es justamente ese trabajo que tú fuiste haciendo con respecto a vamos a construir esta narrativa y tal, que es un trabajo diario, es un trabajo de constancia, es un trabajo de realmente un cambio personal interno. Eso tiene que ver con la narrativa y en ese momento está disponible en la medida en la que tú lo hayas ido trabajando. Uh Pero -huh. ¿qué pasa? Que la ansiedad, cuando ya se está manifestando como un ataque de ansiedad, por ejemplo, tú estás en modo instintos en ese momento, ¿no? Y aquí no me quiero meter demasiado profundo en esto, pero es importante entender que el cerebro fue desarrollado como en tres fases, ¿no? Y nosotros tenemos un cerebro que es mucho más primitivo, luego tenemos un cerebro que es mucho más emocional y después tenemos esa parte racional. Cuando nosotros estamos en un ataque de ansiedad, lo que tenemos a nuestra disposición es esa parte primitiva de instintos, estamos en modo supervivencia. Yo no puedo en ese momento accesar a mis capacidades más racionales para bajar. Entonces es como, mira, si eso es lo que tú tienes a disposición, ahora mismo no está disponible. Lo sentimos, no está disponible. ¿No? Entonces, por eso es tan importante ese trabajo previo de autocuidado y conocer al cerebro. Porque si yo en ese momento me quiero decir a mí misma, tranquila, Andrea, no te vas a morir, aunque sientas que te vas a morir, yo tengo que tener conocimiento previo de eso para yo creerme. Porque cómo me creo Uh yo una -huh. cosa que es que para mí no es parte de mi narrativa. Que ni Y siquiera ahí me es lo he cuando entra el contado punto. yo mismo, que ni siquiera me lo he dicho yo mismo en mi día a día, en un trabajo, en el, exacto, en tu historia de vida. Exactamente. Y que no conozco el cerebro para yo saber que es verdad, ¿no? Entonces, Uh -huh. ¿qué podemos hacer? Era tu pregunta. Primero, entender esta parte. O sea, es decir, cualquier persona que nos esté escuchando ahora que escuche esta parte de la explicación, ya se puede decir a sí mismo, tranquilo, que no te vas a morir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque realmente va a haber una comprensión del por qué.
la ansiedad funciona en forma de curva, ¿no? Yo estoy aquí, si tuviera una pizarra te hago una curva, ¿no? Pero como si tú ya sabes cómo soy yo con estas cosas. Entonces, es como si fuera una curva. Simplemente vamos a imaginarnos una curva, una gráfica, ¿sí? Lo que quiere decir una curva es que sube, pero va a bajar. Sí, Ujú. sí o sí va a bajar. Entonces, ¿cuál es nuestra intención? Que baje cuanto antes, que la curva sea lo más, digamos, lo más baja posible, lo más cercano a la línea media posible. A eso que nosotros llamamos baseline, que sería nuestro estado de ánimo o nuestro estado emocional más Ujú. recurrente. Nosotros queremos que esa curva baje cuanto antes. Cuando yo en ese momento alimento el pensamiento o la idea de que me puedo morir, lo que yo voy haciendo es subir esa curva. Claro. Voy agravando la ansiedad, y por ende dura más tiempo y al mismo tiempo con más intensidad, porque la curva sube. Entonces, si yo en ese momento puedo realmente comprender que todas las manifestaciones que yo estoy sintiendo en ese momento son instintivas, pero que la ansiedad es una curva que tarde o temprano va a bajar, yo digo, ok, déjame bajarla cuanto antes. Pero es que da igual en el bucle en el que tú te metas, va a bajar, va a bajar. Porque energéticamente y atencionalmente no podemos mantenernos en la Siempre en ese cúspide de estado. la curva siempre, exactamente. Entonces, tú ya sabes que va a bajar. Ujú. Tu misión en ese momento es que baje cuanto antes. Eso es lo que puedes hacer en un ataque de ansiedad. Ujú. Es, primero que nada, respiración. Respiración porque voy a ser súper breve, te lo prometo. Pero ahí es importante, perdón, entender por qué. Porque yo siento que nosotros hablamos mucho de ansiedad. En este mundo ahorita estamos como hablando mucho de ansiedad, pero al mismo tiempo no decimos nada. ¿Sabes cuando Ujú. decimos mucho y no decimos nada? Sí, Y yo de repente tengo veo ansiedad y ansiedad. tengo ansiedad y tengo ansiedad, ajá, pero no se puede quedar ahí, ¿no? Ujú. Es como, no, y de repente leo, no sé, yo uso poco las redes sociales, pero de vez en cuando estoy metida en redes sociales y naturalmente me salen cosas de mi área o de mi rubro. Y de repente es como, ejercicio de respiración para la ansiedad. Y es como, sí, pero o sea, a mí me gusta que tú me expliques por qué yo tengo que respirar Ujú. en ese momento, porque respirar cuesta, entonces si yo estoy haciendo una tarea que es difícil, por lo menos dime por qué. Y no nada más explícame el por qué para yo realmente hacerlo, sino para hacerlo bien. Claro. Entonces, ¿por qué la ansiedad es tan perdón, por qué respirar es tan importante cuando estamos en un momento como eso? Y sirve también para el estrés, ojo. Porque nosotros tenemos un nervio que se llama nervio frénico. Ujú. El nervio frénico es como si fuera un cable que conecta directamente el cerebro con el diafragma. Es una vía directa, ¿ok? Es un Ujú. nervio. Y ese nervio lo que hace es conectar el cerebro con el diafragma. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Que esa información es bilateral. Cuando yo empiezo a respirar con dificultad, en ese momento es el diafragma el que le están mandando señales a mi cerebro de decir, epa, la cosa aquí está complicada. O sea, Alerta. Ujú. alerta total, estamos en una situación de peligro. Y entonces el cerebro capta la idea y dice, ok, déjame activar todos los otros mecanismos. Ujú. ¿Qué pasa si yo mando la señal al revés? O sea, ¿qué pasa si yo, vía respiración, le digo a mi cerebro, epa, que no, que te olvides de Ujú. la señal anterior, que por aquí estamos todos tranquilos y lo que queremos es calma ahora mismo? El cerebro capta esa señal. Entonces, ¿cómo el cerebro capta esas señales? Sencillo. Inhalo más tiempo, perdón, exhalo más tiempo del que inhalo. Porque Ujú. si yo exhalo menos tiempo del que inhalo, la señal que yo envío es de alerta, de estrés. ¿Sí? Claro, necesito más, necesito y necesito. Exacto. Es Que es el necesidad. típico Ajá, ese, por ¿no? supuesto. Entonces, si yo hago lo contrario, que yo digo inhalo, por eso yo siempre recomiendo 5-7 o 5 todo lo que puedas. Es decir, inhala 5 segundos, exhala 7 o todo lo que puedas. Ujú. Pero exhala más de lo que inhalas. Y eso ya es suficiente para fisiológicamente enviar señales al cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Es consecuente con lo que acabamos de decir. No tenemos nuestra parte superracional a disposición, entonces usemos el cuerpo. O sea, Ujú. vamos a usar los mecanismos más rápidos, ¿no? Eso es romper el vidrio en caso de emergencia. Ujú. Pero, ¿qué hacemos con la ansiedad en nuestra vida diaria? ¿Qué es lo más importante? Claro, que al Y aquí final del es, día es ese trabajo, André, que lo acabas de mencionar. ¿Cómo construyes tú? ¿Cómo armas una narrativa? ¿Cómo armas hábitos que trabajen a diario? Y no es la palabra, ese control de la ansiedad, porque no es controlar, sino manejarla, sí, 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 manejarla. No es canalizarla. el manejo de esa ansiedad, el manejo que hay situaciones que sí te van a poner en situaciones, valga la redundancia, en estrés, pero que no tienen que caer necesariamente en la ansiedad si tú tienes un trabajo continuo.
Totalmente. Y ese trabajo continuo es el más importante. Ujú. El diario, el de todos los días, el de mis prácticas, el de... Entonces, aquí, ¿qué aconsejo yo? Y altamente, aquí yo, a cualquier persona que nos esté escuchando, que esté atravesando ansiedad o que tenga ansiedad y diga, ¿por dónde carrizo empiezo? Empieza por comprender tu ansiedad. ¿A qué me refiero con esto? Que tu ansiedad no es la mía, no es la de Carlos, no es la de tu amigo que tiene ansiedad también, no es. Tu ansiedad es tuya. Y tu ansiedad tiene dos cosas interesantísimas, que hoy te vas a enterar y te está explotando la cabeza, estoy segurísima, porque a mí me explotó cuando yo lo comprendí desde ese lugar. Es que la ansiedad es un hábito y está en nuestros hábitos. Es un hábito ¿por qué? Porque ese componente del que hablamos antes de la preocupación, ¿no? La preocupación distrae. Cuando nosotros estamos preocupados, pensando en y dándole vueltas al pensamiento, eso nos distrae de ocuparnos, de realmente prestar la atención a ese problema. Para Ujú. el cerebro, eso representa un placer, porque alivia un poco la sensación de tener que ir a lidiar con el problema. Entonces, eso se convierte en un hábito. Sentir ansiedad se convierte en un hábito. Mi forma de responder a la vida empieza a ser con ansiedad. Y Wow. eso es un hábito. Respondo de manera ansiosa. Pero no es porque yo soy ansiosa porque nací con un gen de ansiedad. No, eso es epigenético, eso se Ujú. construye. Yo puedo serlo o no serlo, da igual. O sea, eso es, depende de mí 100%. Eso tiene nada que ver con la genética. Tenemos una carga genética que luego se modifica con el entorno. Eso se llama un gen epigenético. Se Ujú. modifica con mis acciones. Entonces, si yo respondo con ansiedad y yo alimento mis respuestas de ansiedad, yo hago que la ansiedad se convierta en un hábito. Y luego está en mis hábitos, ¿por qué? Porque la forma en la que yo manejo la ansiedad también se convierte en un hábito. Hay un caso interesantísimo, yo hablo muchísimo, yo sé, pero yo estoy llegando al grano, ¿no? Pero hay un caso, Quiero hacer un paréntesis que sí, sí, sí. André me da terapias de 50 minutos, pero terminan siendo de 1 hora y media y ella es la que me pide los minutos, ¿no? 100% y que, Carlos, te puedes quedar unos 15 minutos más, escúchame esto. O sea, pero bueno, admiren a mi psicóloga para que vean qué buen Es trabajo que, hace. por favor, dime que no es demasiado importante entenderlo todo así como que Por a Dios, profundidad. Entonces, muchísimo. mira esto. Hay un caso que es de un doctor que se llama Judson Brewer. Él tiene un libro interesantísimo que se llama Unwinding Anxiety. Se lo recomiendo si lo quieren leer. Y él expone un estudio de caso en ese libro de una persona que acude a su consulta por supuesto alcoholismo. Voy a hacer long story short, ¿no? Vamos al grano de una vez. No era alcoholismo, o sea, el alcoholismo fue una consecuencia de, era simplemente esta persona empezó a tener manifestaciones de ansiedad, ni siquiera ataques, manifestaciones de ansiedad, que él no supo ver en el momento. Él lo que supo Ujú. fue leer que había un displacer, que había como algo incómodo, como de... Y me tomo un vasito de whisky, me distraigo, y ya está, ¿no? Y se pasaba. ¿Qué Ujú. hace el cerebro en ese momento? El cerebro en ese momento dice, lección aprendida, ya está, tenemos algo que funciona, gente, aquí hay algo que Claro, funciona, vamos a instalarlo. Entonces, próxima manifestación de ansiedad, vasito de whisky. Ya claro. funcionó, el cerebro no se lo piensa dos veces, el cerebro no está como que, pero ¿qué más puede Ujú. funcionar? El cerebro quiere sobrevivir, y si eso funcionó, eso es lo que se instala y ya está. Y terminó siendo como un hábito compuesto, ¿no? Ansiedad con alcohol. O sea, eso es Exactamente. la respuesta, lo que viene en combo. Exactamente. Ujú. Entonces, la ansiedad está en mis hábitos. ¿Por qué? Porque según yo tengo el hábito de tomarme el vasito de whisky, pero la realidad es que lo que yo tengo es ansiedad y yo respondo a eso con el vasito de whisky. Esto explica demasiado sencillo la famosa ansiedad por comer. No Ujú. existe tal cosa como ansiedad por comer. Existe la ansiedad y algunos respondemos comiendo. Claro. Sencillo. Pero es eso, entonces comprender que la ansiedad es un hábito y al mismo tiempo está en mis hábitos, y ojo, la preocupación muchas veces funciona como el vasito de whisky. Ujú. Ujú. Preocuparme y actuar como si estoy súper preocupado hace que no me ocupe nunca. Y Claro. estoy distraído y ya está. Y entonces se convierte en un ciclo adictivo en ese sentido. Es un hábito. La preocupación también es un hábito. La preocupación yo los invito a utilizarlo como la herramienta para lo que está hecha, que es, tengo toda mi atención enfocada en esto, que sería lo que a mí me genera ansiedad. ¿Qué puedo hacer? Abre un abanico de posibilidades. Crea el hábito de abrir un abanico de posibilidades. Frente a esta incertidumbre, ¿cuáles son mis posibles escenarios? Cuando Ujú. ya yo conozco todos mis posibles escenarios, yo le imposibilito al cerebro que se pueda imaginar escenarios catastróficos, porque es que ya yo abrí el abanico, yo ya los tengo, yo Mm. ya quité la incertidumbre de la ecuación. Y eso baja la ansiedad a 10.000 revoluciones, porque es que ya no hay espacio Sí, para ella. claro. Abro ese abanico. Y yo creo que más bien, ahora te pregunto, ¿no?
mucho del punto de partida de la ansiedad viene dado por la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y partiendo de esa incertidumbre vienen esos escenarios catastróficos, ¿no? Que es lo primero que ve nuestro cerebro. Y es lo que empieza a ver nuestra mente, todo, ¿no? Ahora, el tema de los hábitos, tú lo hablas muy bien, tanto en terapia como también en tu podcast, que lo tienes y es extraordinario. Ella está en Instagram como Andrea Mente. Esos hábitos se pueden ir cambiando, o sea, ese hábito de la ansiedad, como todos los hábitos, se pueden ir cambiando, se pueden ir modificando, y para eso vienen esas prácticas diarias que tú las mencionas igual tan importantes. Ahora, sabemos que la ansiedad es muy individual, pero yo sí siento que hay unas prácticas genéricas que en el automatismo que andamos, ¿no? En el piloto automático, nos pueden ayudar, por muy sencillos que parezcan, hacen una diferencia abismal que yo al principio, y te voy a confesar aquí, cuando leí tu correo, yo dije, wow, ese primer correo que me enviaste con prácticas diarias, yo dije, esto de verdad me irá a funcionar. O sea, claro, yo en ese momento tú piensas que te va a pasar algo por encima, ¿no? Claro. Entonces tú lees un correo y tú dices, bueno, pero bueno, me tocará tener fe. Que Total, no me ¿qué queda de más tener hago? Le otra doy un cosa. voto de confianza a la Sí. loca esta, a ver qué pasa. Si no tengo más, Claro. hago esto. Y el cambio es extraordinario. Claro, no es un cambio de un día para otro, pero el trabajo continuo es lo que hace que tú al paso de meses, al paso de años, los hábitos más bien que aprendes, que tomas, son esas prácticas más bien que son sanas. Son prácticas que te ayudan a que esa ansiedad o ese hábito de ansiedad vaya desapareciendo o al menos no esté tan presente en situaciones normales, en situaciones del día a día. Mira, este es el punto clave de todo. Yo sé que, y qué bueno que estamos cerrando con esto, porque Ujú. es esencial, porque esto es tanto para el que ya está experimentando ataques de ansiedad, como para el que simplemente cree que está pasando por un momento de ansiedad. Esto es para todos, todos, todos. Es verdad, efectivamente, la ansiedad es muy particular y es muy personal. En ese sentido, mi invitación es, empieza a desglosar tus hábitos, conoce tus hábitos, registra tus hábitos, entiende tus disparadores, qué es lo que a ti te genera ansiedad, cómo estás respondiendo actualmente a la ansiedad. Y ahí el objetivo es que tú cambies tus respuestas automáticas por respuestas funcionales que tú vas construyendo. Ujú. Todos los hábitos son modificables. Yo me he dedicado muchos años a estudiar hábitos. En realidad me he dedicado muchos años a estudiar dentro del mundo del cerebro la ansiedad y ahí llegué al punto de, ok, yo lo que tengo que estudiar son hábitos porque todo es un hábito. Entonces, Ujú. la buena noticia de que todo sea un hábito es que todo es modificable porque los hábitos todos se pueden modificar. Empieza a conocerlos, reconoce cuáles son esas respuestas automatizadas ahora mismo y luego córtalas y responde de manera más funcional. Ahora vamos con tu pregunta de las prácticas, esas que ya puedes ir implementando en tu vida diaria y que son demasiado importantes. Yo recomiendo particularmente tres. Primero, atención plena, como básica. Es decir, si de las tres tú te quieres quedar con una sola, te quedas con atención plena. Ok. Atención plena es demasiado importante y es básicamente tener la capacidad de interrumpir varias veces mi rutina y mi automático para simplemente hacerme la pregunta, ¿dónde estoy? ¿Cómo me siento? Ujú. Conectar conmigo, tocar mi cuerpo, o sea, decir, ok, ¿cómo se sienten mis piernas? ¿Cómo se sienten mis brazos? Y en ese momento a lo mejor decir, bueno, estiro un poquito acá, qué tan presionada? Háganse esta pregunta, todos los que están escuchando, ahora mismo, pregúntate, ¿qué tan tensionada tengo mi mandíbula, mi Wow. cuello o mis hombros? Y te vas a dar cuenta, estás tensionada es lo más probable, pues son Ujú. respuestas automáticas. Entonces son esos momentos que yo tengo en el día para ir diciendo, ok, déjame romper este automático, esa es atención plena, ok, a lo largo de todo el día. Luego está el earthing. El earthing es importantísimo, porque por una parte, a nivel psicológico, el earthing es básicamente tener contacto con la naturaleza a lo largo del día, pero un contacto consciente. No es como que no, pero ya yo vivo en la playa, tengo el earthing cubierto. No, no, no. A lo mejor tú vives en la playa y nunca le has prestado atención. O sea, Ok. es decir, realmente conectar con la naturaleza y hacerme preguntas sobre la naturaleza. Tomarse O el sea, tiempo de estar presente en ese contacto físico, en esa conexión con la naturaleza. No, ay, sí, mira, me exactamente. fui a caminar por ahí, o estuve por ahí, o estuve hablando de otra cosa con alguien. No, no, no. Creo que va un poco más allá, ¿no? En tomarse el tiempo. Y estos tiempos tienen que ser muy largos, porque la gente dice, bueno, pero ¿en qué tanto tiempo voy a hacer yo estas tantas prácticas? Tienen que ser muy largos. La atención plena, ¿cuánto puede ser? O ese earthing, ¿cuánto tiempo le tengo que dedicar? ¿Sabes qué? Bueno, primero respondo rapidito, nada. El tiempo es, o sea, nada. Pero esa pregunta me lleva a otra cosa, que es que
estás hablando con una persona que como persona, más allá de como psicóloga, yo soy muy de la ciencia, ¿no? Entonces, a mí, yo tuve mucha resistencia con estas prácticas. O Ujú, sea, yo las tuve que estudiar demasiado para decir, ok, es que esto es ciencia, lo que hay detrás de esto es ciencia, ¿no? Entonces, porque yo también me ponía ese tipo de cosas, tipo, bueno, pero yo no tengo tiempo para estarle invirtiendo, que sí, atención plena, que sí tal, o sea, y a mí háblenme claro, y es como que, y sonaba todo muy hippie para mí, ¿no? Era como que, es demasiado hippie, yo no soy tan hippie, yo soy, méteme en un laboratorio, yo puedo pasar 24 horas del día y metida feliz de la vida, pero ¿qué pasa? Que estos son segundos. O sea, para ujú, conectar con la naturaleza no hacen falta ni 10 segundos. Que a partir de eso, de repente hay días que yo me quedé pegada y pasé 5 minutos haciendo everything. Buenísimo. Pero lo que quizás son 10 segundos. Atención plena, 10 segundos. Se te ujú, fue hasta un minuto, increíble, pero lo que necesitas son 10 segundos. O sea, yo acabo de hacer atención plena. El simple hecho de decir, "Ok, ¿cómo está? ¿Cómo está ujú, mi mandíbula?" Es que ya lo hice, se acabó. Son ujú, segundos. ¿Y qué pasa? Que hacen que el día y el tiempo te rindan más. Para el que pueda estar sintiendo la resistencia con respecto al tiempo, que tú vayas cortando todo automático, hace que tú hagas como un reset y uses mucho más eficientemente tu tiempo. O sea que al final es un ahorrador de tiempo, pero son ujú. segundos y minutos lo que necesitas para hacer esto. Y la tercera práctica es journaling. Y no la recomiendo para todo el mundo. Tienes que sentir que para ti fluye. No te tienes que forzar a hacerlo, para ti fluye. Y journaling no es que escribas un libro sobre ti todas las noches. Journaling es que escribiste 2 o 3 ideas, que simplemente tienes el hábito de bajar a un papel con un lápiz en la mano las cosas que están en tu mente, porque es una práctica que ayuda a tu mente a irle dando nombre a las cosas en lugar de irlas acumulando y que después se manifiesten en forma de ansiedad. Ujú. Y este journaling, ¿tú recomiendas hacerlo antes de dormir o en algún el momento del día en que te sientas inspirado? Porque a mí, por ejemplo, a veces me ha pasado que trato de cerrar el día así, pero esas ideas quedan tan vivas en la cabeza que a veces como no es lo más, o sea, cómo uno aprende a hacerlo de la mejor manera, ¿no? Mira, ponerle un tiempo específico al journaling es algo que recomendamos cuando la persona nunca ha hecho journaling, que es Okey. como para ayudarte a ir forjando ese hábito. Entonces, Ujú, en ese caso yo sí diría, trata de que sea al final de tu día. Todos los días al final de tu día haces tu journaling, pero es más por una intención de que pueda tener un lugar en tu día. Pero okey. después, cuando ya tú vas agarrándole a la práctica, una cosa que recomiendo mucho es que tú tengas tu journaling siempre a tu disposición y cuando las cosas vengan, digas, lo anoto, lo pongo Ujú, ahí, ¿no? Como que bajo esta idea y la dejo ahí. Y a lo mejor terminas haciendo journaling 2, 3 veces al día, o un día lo hiciste en la mañana porque fue cuando sentiste que querías canalizar esa idea o eso esa emoción que estaba ahí. Pero si estás empezando, si nunca has practicado journaling, colócalo al final del día todos los días. Y si ya, a medida que le vayas agarrando el paso, yo tengo un grupo de WhatsApp conmigo misma, eso es buenísimo. Tú abres un grupo con otra persona y después la sacas. Y te quedas tú en tu grupo de WhatsApp y se llama diario o journal. Y ahí empiezas a poner tus ideas y después a lo mejor en la noche entonces sí escribes en lápiz y papel. Pero yo recomiendo mucho que al principio le pongas un momento determinado y después vayas viendo cómo va fluyendo para ti, para que no se sienta como una carga más que ujú. tengo, una tarea más que tengo en el día, porque no es el propósito de la práctica. Bueno, esto fue una clase magistral de Larguísima. ansiedad que yo hubiese querido tener a disposición hace más de un año, pero bueno, tuve la dicha además que a pesar de como les comentaba al principio, que fue uno de los momentos de mayor incertidumbre o bien oscuro de mi mente, por decirlo de alguna manera, ahora lo veo más bien como una ganancia de todo el camino que he recorrido hasta el día de hoy, porque fue un punto de partida que capaz hubiera podido ser otra situación, pero bueno, fue la ansiedad que me llevó a mí a transitar, a trabajar y a que, por ejemplo, esas prácticas ahora yo las hago en mi día a día y las hago dentro de mi día a día, no es algo que hago forzado, que al principio, bueno, uno se tiene que acordar de hacerlas, pero ya luego termina siendo parte de tu día a día. Así que, André, te agradezco y para cerrar, este episodio de Sin Etiquetas, quiero que me des 3 etiquetas que tiene generalmente la ansiedad y que queremos quitárselas para redefinir y tener nuestros propios conceptos. Vale, la ansiedad tiene un millón de etiquetas. Me pides tres, vámonos con las tres más comunes que se me puedan ocurrir, ¿no? La primera es que es mala, la ansiedad es Ujú, mala. La ansiedad está etiquetada como algo malo, yo no sé por qué, porque acabamos de hablar de ella y la ansiedad es una maravilla, solamente la tenemos que canalizar. Es decir, aprender a manejarla y usarla a nuestro favor, convertirla en lo que realmente está hecha. O sea, ella está programada por una razón y no nada más no es mala, sino que es necesaria y puede llegar a ser buenísima.
Ujú, Luego, que la ansiedad es esa falta de respiración, eso tal. La ansiedad es un ataque de ansiedad, la ansiedad no es un ataque de ansiedad. El ataque de ansiedad llega cuando has ignorado sistemáticamente la ansiedad. wow. Pero Ujú, que tú tengas ansiedad no es, o sea, no es un requisito que tú estés experimentando ataques de ansiedad. ujú. Puedes no estar experimentando ataques de ansiedad e igualmente tener que prestarle Bien. atención a la ansiedad y saber canalizarla, ¿sí? Y luego que tiene que ser medicada también. Es bastante común hablar de la ansiedad y pensar inmediatamente en psiquiatría, en medicación, en Ujú, trastorno, en algo que tiene que ser. La ansiedad no siempre tiene que ser medicada, depende mucho del grado y del nivel al que haya llegado. Muchas veces la medicación o la suplementación puede ser una vía por la que los profesionales optemos, pero no es nunca, y ni aconsejo nunca que sea la primera vía, para nada. Y además, este punto, esta etiqueta, para mí es muy importante quitarla y removerla, porque cuando buscamos la medicación como primera vía, lo que queremos es quitarnos esa manifestación incómoda. Y la ujú. manifestación incómoda es justo la puerta que se nos abre de cambio, de crecimiento, de recalcular. De decir, epa, hay algo que no está funcionando. O sea, ¿para qué quieres tú que algo te haga sentir como si las cosas sí están funcionando y seguir igual, cuando esa es la misma incomodidad que te permite decir, tengo que parar, Déjame tengo que parar trabajar en y esto. recalcular? Claro. Claro, Ujú, claro, la incomodidad que la ansiedad genera, para algo existe. La ujú, ansiedad no puede ser cómoda. Si fuera ujú. cómoda no le prestaríamos atención. La ansiedad es incómoda por una razón. Entonces, si la incomodidad ya es demasiada, al punto en el que fisiológicamente hay que hacer algún cambio, los profesionales te dirán que optes por alguna medicación temporalmente, pero no siempre tiene que ser medicada. De hecho, muchas veces es importante que no lo sea para que te enfrentes con esa incomodidad que es súper, súper incómoda y te entiendo perfectamente. André, bueno, qué nivel de episodio, qué cantidad de conocimiento. Yo te he puesto que mucha gente le va a sacar provecho a esto. Y Ojalá sí, que sí. si bien es cierto eso, además en la incomodidad, creo que es cuando crecen las cosas, ¿no? Cuando hay desarrollo, cuando hay toda esa parte de evolución que como seres humanos a veces estamos buscando y no tenemos punto de partida y a veces, para verlo de otra manera, la ansiedad puede ser ese punto de partida como lo fue conmigo y contigo en ese trabajo que venimos realizando y te agradezco acá en este espacio un montón. Gracias, 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 gracias por esta invitación, por ser parte de mi vida, ya te lo dije al principio. Nada, estoy increíblemente feliz. Esto nos da como para 4 horas más de Sí. hablar. Nos hablaremos en otro momento, después te vienes tú al podcast y continuamos. Pero bueno, gracias de corazón por este espacio y por el espacio que le estás dando a todas las personas para que también vayan soltando etiquetas de cosas en su vida en este podcast maravilloso. Te mando un abrazo fortísimo y muy especial y otro a los que nos están escuchando. Gracias, gracias, André. Y a todos los que nos están escuchando, compartan esto con alguien que hayan sentido que lo necesita, con alguien que en algún momento ustedes hayan visto estos síntomas o estas evidencias, estas muestras de ansiedad de las cuales conversamos, que a veces vemos gente así o a veces nosotros mismos la sentimos y no nos damos cuenta o no sabemos porque no entendemos, no tenemos el conocimiento y no nos tenemos que sentir culpables por eso, porque la idea es que vivamos más sin etiquetas y en un mundo con mucho más conocimiento. Así que gracias a todos por escucharlos y nos vemos en otro episodio.